como es la cardiopatía, que produce edema pulmonar, ¿no? Vamos a enfocarnos primero que nada en lo que corresponde a hablar de edema pulmonar y viendo algunas características en las cuales a ustedes le van a permitir reconocer una imagen sugestiva de edema pulmonar. Bueno, edema pulmonar está definido como la acumulación de líquido en cualquiera de los compartimentos extravasculares del pulmón. El edema pulmonar se desarrolla cuando el equilibrio entre lo que ingresa y lo que sale, en realidad existe una alteración y se va a producir una mala absorción, no solamente de la disposición linfática, sino también de la disposición vascular. Se definen por categorías, según la fisiopatología, en un aumento del edema por presión hidrostática, en edema de permeabilidad con daño alveolar difuso, en edema de permeabilidad sin daño alveolar difuso y edema mixto debido a la mayor presión hidrostática simultánea y cambios de permeabilidad. Dentro de la presentación clínica, ¿qué es lo que a ustedes les va? Doctor. Dentro de la presentación clínica, ¿qué es lo que a ustedes les va a importar? Básicamente incluye de que el paciente va a estar en un proceso de disnea, pero de forma repentina, ¿no? Una disnea en poco tiempo, ¿no? Con una característica de poca resistencia a la respiración al estar en decúbito, ¿no? Existe también una disnea paroxística exclusivamente en las noches y va a producir una mayor salivación y una sensación de angustia más que nada, ¿no? Principalmente la disnea es el problema principal en este tipo de pacientes. Dentro de la etiología encontramos varios, pero se agrupan principalmente en dos, ¿no? Un edema pulmonar de origen cardiogénico y un edema pulmonar no cardiogénico. Dentro del origen cardiogénico, que es la más frecuente, es la producida directamente por una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Por una hipertrofia ventricular izquierda de origen congestivo usualmente. Cuando existe algún tipo de problema o alteración a nivel de las válvulas, sobre todo de la válvula mitral o una estenosis de la válvula aórtica, o cuando existen de fondo arritmias, ¿no? Van a producir ese tipo de patología como es el edema pulmonar cardiogénico. En el no cardiogénico está asociado en el caso de asmas, a edemas por obstrucción, ¿no? En el caso de algunos procesos de intubación, por un tromboembolismo pulmonar, entre otros. Dentro de ello, en la característica de la imagen, nosotros vamos a ver algunos signos que relativamente nos llevaría a pensar que esta imagen es producto de un edema pulmonar, pero no son signos que los vamos a encontrar en el 100% de los pacientes que tienen, ¿no? Un edema pulmonar agudo, ¿no? Estos signos son unas líneas que se van a configurar en el intersticio, básicamente unas líneas que se van a definir en la proyección desde el ilio hacia la parte periférica, subpleurales, denominadas líneas de Kerley. Dentro de esas líneas podemos encontrar las líneas A, B, C y D. Principalmente las A y las B son las más representativas, ¿no? La C y la D son similares, solo que la disposición de las proyecciones, un tanto oblicuas a las anteriores, son denominadas como C y D. En realidad vendrían a ser las mismas. Pero las A y las B son las líneas más representativas que ustedes van a poder observar. Las líneas B de Kerley
que son las más frecuentes y las más categóricas con respecto a esta patología, usualmente se van a observar en la parte de los tercios inferiores de ambos emitoras, ¿no? Con un trayecto usualmente perpendicular, ¿no? a la pleura, ¿no? Usualmente tienen una medida de 2 a 3 centímetros en su longitud, ¿no? Y presenta el septo interlobular visible del pulmón, ¿no? Correlacionar las líneas B con una mnemotemia que se llama pleura. Normalmente las líneas están proyectadas de forma horizontal o perpendicular al trayecto de la misma pleura. Entonces, aquí podemos observar básicamente en una radiografía de tórax de un paciente en cuidados intensivos, en el cual podemos ver un patrón reticular distribuido prácticamente todo en el hemitórax derecho, al menos en la imagen donde se puede observar, pero paralelamente a ello, de este patrón existe un realce lineal de proyección hacia la parte de proyección perpendicular hacia la línea pleural derecha, ¿no? Como lo señala la flecha inferior, ¿no? Estas líneas son las líneas que ustedes van a observar y calificar como líneas de Kerley, ¿no? Y las líneas superiores son denominadas de proyección iliar pleural, ¿no? Estas son denominadas las líneas A de Kerley. Como ustedes pueden ver, son líneas que se encuentran en el espacio del intersticio interlobular, usualmente, y son las primeras en mostrarse frente a un proceso de edema agudo del pulmón. Pero como les digo, no siempre en el 100% de los pacientes con edema agudo de pulmón se van a observar esas líneas, ¿no? Pero cuando se observan son categóricas para poder definir y concluir con este diagnóstico. Aquí podemos observar opacidades del espacio aéreo bilateral periliar de predominio derecho en un paciente que ya ha sido diagnosticado de edema pulmonar agudo. Son compatibles las líneas B de Kerley con este edema, como lo explicamos, de producción intersticial, ¿no? Aquí lo que vamos a observar predominantemente es, si ustedes lo pueden observar, es esta línea, ¿no? Y algunas líneas sutiles en la parte perpendicular a la línea de la pleura en la parte más periférica, sobre todo en la base del pulmón derecho. También predominantemente se observa una imagen consolidativa de aspecto algodonoso entre el tercio medio y tercio inferior del hemitórax derecho en correlación con un proceso presuntamente neumónico. Aquí les presento unas imágenes por tomografía en el cual nos permiten observar en más detalle la parte intersticial y la parte de la consolidación periliar que usualmente se evidencia en un edema agudo de pulmón. En todos los trazos de este mismo paciente, en forma periférica, podemos observar la manifestación lineal, ¿no? Reticular, subpleural, que se ve en ambos emitoras de manera periférica, a predominio de las bases, ¿no? Sobre todo en el emitoras derecho, ¿no? Esas líneas, como lo observamos, son las líneas predominantemente las B de Kerley, y el proceso de incremento de consolidación de densidad, en este caso en tomografía, normalmente es de forma pariliar bilateral. Esta es la descripción de la tomografía previa. Pasamos a una radiografía, ¿no? En un paciente en el cual se ve en detalle el progreso de su patología, ¿no? Entre la primera y la segunda imagen radiográfica, nosotros vamos a observar un pronunciamiento de las arterias pulmonares del lado derecho y paralelamente una formación del patrón reticular bilateral con proyecciones lineales desde el hilio hacia la parte periférica en relación a las líneas A de Kerley, ¿no? Paralelamente a ello también existe una coalescencia, como lo hemos visto en las imágenes previas,
que va en razón de un proceso intersticial y formación de un proceso consolidativo posteriormente de proyección periliar, ¿no? De igual forma, otra imagen un tanto similar a la primera imagen tomográfica que hemos visto, ¿no? En el cual se observa un incremento de la densidad bilateral, ¿no? En forma de vidrio esmerilado, con un patrón reticular también bilateral. En este caso lo vamos a poder observar principalmente en el hemitórax izquierdo, predominantemente a nivel subpleural, ¿no? Unas líneas de alta densidad. Esta es una imagen clásica, ¿no? Que al menos uno espera encontrar, pero ocurre básicamente en pacientes que ya tienen una patología de edema agudo de pulmón ya muy establecido, ¿no? Es una imagen de un proceso intersticial consolidativo bilateral, periliar bilateral, con un signo en relación a edema agudo, alas de mariposa, se puede decir categórico para poder definir esta patología de edema agudo de pulmón. Periféricamente a los cilios se manifiesta esta alta imagen de radiopacidad como coalescencia bilateral, ¿no? Con unos patrones reticulares periféricos a esta imagen periliar, ¿no? Correlación normalmente con una patología de un problema cardiogénico, ¿no? En la imagen tomográfica, en la segunda, muestra un edema alveolar de alas de murciélago, ¿no? Probablemente no tan observada porque es en un corte axial en tomografía, ¿no? Existe una preservación, como dice en la descripción, de la corteza pulmonar, que es una situación también en relación al edema agudo de pulmón en este tipo de pacientes, ¿no? Esta es una imagen radiográfica de un paciente en el cual se ha realizado una sobrecarga hídrica, ¿no? Que tiene un problema renal de fondo. El paciente fue encontrado, dice, en decúbito lateral derecho y existe una sobrecarga predominantemente del hemitórax derecho, ¿no? Es exclusivamente por la posición ha producido esta imagen, ¿no? Con una radiopacidad solo y exclusivamente en el lado derecho, pero por la posición. Después, al colocarse en una posición neutral en decúbito dorsal, o en sedestación, normalmente puede manifestarse ya la imagen clásica de forma bilateral. Existen algunas situaciones en las cuales se puede observar un edema pulmonar asimétrico, como es en el caso de esta imagen por tomografía, ¿no? En un paciente con enfermedad pulmonar de fondo, normalmente destructiva, se puede encontrar ese tipo de presentaciones de edema asimétrico, ¿no? En este caso encontramos un paciente en un corte axial, tanto en ventana parenquimal y ventana mediastínica, donde vemos unas imágenes reticulares de tipo destructiva en forma de sacos, ¿no? Observados en la parte posterior de ambos pulmones, ¿no? Asociado a una imagen de aspecto quístico en la parte más posterolateral derecho del hemitórax derecho, ¿no? En relación a algunos quistes o ampollas normalmente subpleurales. Otro pacientito con otra imagen radiográfica de un edema pulmonar asimétrico en una mujer de 37 años, en el que se ha realizado una intervención ortopédica de fémur en decúbito lateral derecho, ¿no? El paciente recibió, dice, 12 litros de sangre durante la cirugía y la radiografía de tórax muestra un predominio de edema pulmonar en el lado derecho. Tan igual como la imagen, hace dos imágenes, en el cual por la ubicación existe una predisposición del marcado edema hacia uno de los hemitórax, ¿no? Como es en el caso en esta paciente, hacia el lado derecho, por la misma posición de la cirugía predispuso esta imagen de fondo.
¿no? La radiografía de tórax póstero anterior en una insuficiencia ventricular izquierda crónica muestra una hipertensión venosa pulmonar que se manifiesta con agrandamiento de los vasos pulmonares del lóbulo superior, que es algo característico de un paciente con edema agudo de pulmón, que son mucho más grandes de los bronquios adyacentes, ¿no? Tenga en cuenta que una vena ácido dilatada también indica una insuficiencia biventricular y está en relación directa el ensanchamiento de la vena ácido con una presencia de hipertensión pulmonar, ¿no? Una tomografía en el cual nuevamente observamos tanto las líneas A en la flecha superior y las líneas B en la flecha inferior, ¿no? Cada uno con sus características ya mencionadas en un paciente con una tomografía de corte coronal, ¿no? O reconstrucción coronal, ¿no? De ventana parenquimal. Otra de las patologías que ustedes tienen que reconocer siempre y las van a saber encontrar en su internado, en su residencia, es la tetralogía de Fallot, que es una cardiopatía cianótica que viene a ser de las más comunes y normalmente se presenta o se hacen evidentes en el periodo neonatal, ¿no? Existe la combinación de varias características dentro de la malformación para formar la tetralogía de Fallot, ¿no? Donde predomina directamente la comunicación interventricular, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, la aorta predominante y la hipertrofia ventricular derecha tardía. La etiología es poco frecuente, ¿no? Pero viene a ser una de las cardiopatías más frecuentes de tipo cianóticas. Como se mencionaba, el defecto del tabique ventricular, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, la aorta predominante, la hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Son las características para formar la tetralogía de Fallot. Y nosotros lo vamos a poder observar en este esquema, ¿no? Donde muestra específicamente, primero que nada, la comunicación a nivel de los ventrículos, ¿no? En la parte superior del tabique interventricular, ¿no? La comunicación, la disminución de la luz de la salida del tronco de la pulmonar, ¿no? El engrosamiento del ventrículo, del músculo del ventrículo derecho, ¿no? Y la aorta predominante que recibe sangre mixta prácticamente del ventrículo derecho y del izquierdo, ¿no? Que identifica la tetralogía de Fallot en este caso. Dentro de la radiografía existe una imagen categórica para poder decir y definir que esa es una tetralogía de Fallot, que es la imagen por radiografía de tórax, en el cual existe un signo en el cual el corazón se encuentra en forma de un zapato, ¿no? Una bota o zapato sueco, ¿no? Con un vértice cardíaco que vendría a ser el ventrículo izquierdo, en el cual es elevado por el engrosamiento del ventrículo derecho, en el cual desplaza prácticamente la porción del ventrículo izquierdo hacia el lado más lateral izquierdo y lo eleva, ¿no? Entonces, aquí observamos una imagen radiográfica, ¿no? De un paciente ya adulto que presenta una tetralogía de Fallot en el cual, según la descripción, no ha sido tratada. Muestra un arco aórtico derecho, un cuello vascular estrecho debido a la atresia pulmonar y el vértice predominantemente del lado izquierdo elevado, ¿no? En razón a la hipertrofia del ventrículo derecho. En esta imagen tomográfica se muestra un leve estrechamiento del segmento largo de la arteria pulmonar derecha y el arco aórtico que está en el lado contrario. Otra patología que también es frecuente que ustedes lo puedan reconocer es la patología o anomalía de Einstein, ¿no? Es una anomalía cardíaca congénita
es poco común, caracterizada básicamente por una alteración en el desarrollo de la válvula tricúspide, ¿no? La válvula tricúspide es la válvula que se encuentra entre la aurícula y el ventrículo del lado derecho, ¿no? Cuando existe una alteración, el flujo básicamente de la sangre que se dirige de la aurícula hacia el ventrículo no va a tener dentro del ventrículo la misma presión, ¿no? Que debería de tener al tener un cierre hermético como normalmente debería ocurrir, ¿no? Eso va a predisponer a que el corazón, sobre todo del lado derecho, incremente de tamaño, exista una insuficiencia y predomine directamente sobre el tamaño del corazón del lado izquierdo. Y ustedes lo van a poder observar en la imagen por radiografía. Dentro de la epidemiología, la anomalía dice que representa a un 0.5% de los defectos cardíacos congénitos. No hay predilección de género y en casi todos los casos parecen ser esporádicos, ¿no? Dentro de la presentación clínica, la presentación suele ser prenatal, con desarrollo de hidropesía fetal y taquiarritmias fetales. En casos menos graves puede presentarse al nacer y según el grado de derivación auricular de derecha a izquierda, el lactante puede estar cianótico o no cianótico, ¿no? Está asociado a algunas cromosomopatías, como es la trisomía número 13, 21, el síndrome de Turner, entre otras. En la radiografía simple nosotros vamos a observar que va a existir una radiografía de tórax en gran medida de la gravedad de la anomalía con un gran desplazamiento de la válvula tricúspide hacia la parte inferior. A menudo lo que vamos a observar es que el corazón va a ocupar un gran espacio en todo el tórax completamente, disponiendo inclusive de compresión a nivel de ambos campos pulmonares, ¿no? El tórax, el corazón no va a tener una morfología ovalada en proyección oblicua como usualmente se observa, sino va a tener una predisposición prácticamente encajonada. Por ejemplo, ¿no? Esas son dos imágenes de radiografía de dos pacientes distintos en el cual se observa una predisposición de incremento del volumen del corazón del lado derecho, sobre todo de la aurícula y del ventrículo derecho, ¿no? En pacientes con esta patología de anomalía de Einstein, ¿no? Existe una cardiomegalia marcada, más pronunciada, como les decía, hacia el corazón del lado derecho, y la vasculatura pulmonar es difícil de evaluar y el arco aórtico no es evidente en este caso. Esta es una imagen un poco más categórica para definir una anomalía de Einstein, donde el corazón prácticamente incrementa tanto de volumen que ocupa hasta el 80 a 85% de toda la imagen radiográfica que se da, ¿no? Este signo es un signo en relación a la anomalía de Einstein, que es el signo de la caja, ¿no? En el cual pueden considerar como posibilidad diagnóstica esta patología. Otra patología que también es importante reconocer es la presencia del conducto arterioso persistente. Como sabrán, existe algún porcentaje de recién nacidos en el cual el ductus arterioso no se cierra, ¿no? Por alguna razón, en algunas oportunidades por un problema más hemodinámico que por un problema de alteración congénita o malformación de fondo, ¿no? Lo que nosotros vamos a observar es que el conducto arterioso lo vamos a observar como un vaso básicamente tortuoso que va a tener la conexión de la aorta con la arteria de la pulmonar, ¿no? Normalmente en la radiografía no nos va a dar tanto detalle, pero sí la tomografía con contraste y con reconstrucción vamos a poder observar esta permanencia
del conducto que comunica la aorta con el tronco pulmonar. En una radiografía, lo que nosotros podemos observar, como es en el caso de esta radiografía, un paciente de 8 años con un conducto arterioso persistente, que es un aumento de la distribución vascular de bilateral, como es en este caso, pero predominantemente del lado derecho, ¿no? En el cual existe un mayor resalte de lo que es la arteria pulmonar en estos lados iliares, ¿no? En la tomografía con reconstrucción, con contraste, nosotros vamos a poder observar este conducto con un buen diámetro que permite una comunicación entre la aorta, que es a nivel del callado o del botón aórtico, con el tronco de la arteria pulmonar. Aquí podemos observar a un paciente en el cual ya se realizó un procedimiento quirúrgico para ligar directamente este conducto arterioso persistente, ¿no? En el cual se utiliza normalmente un clic de tipo quirúrgico. Básicamente las pulmonares ya no van a estar tan resaltantes como la imagen previa que se ha observado. Y el edema, en este caso de ambos pulmones, van a ir disminuyendo progresivamente. Otro defecto netamente frecuente es la comunicación interventricular, ¿no? Que es la anomalía cardíaca, uno de los más frecuentes, ¿no? Sobre todo por un defecto a nivel del tabique perimembranoso, que es el defecto más común, que normalmente está relacionado a un 80%, ¿no? Existen defectos también a nivel del tabique auriculoventricular del 8 a 10%, del tabique muscular o trabecular de 5 a 10%, y el tabique de salido defecto del tabique ventricular supracristal, que está a un porcentaje del 5%, ¿no? En las imágenes nosotros, ¿qué es lo que vamos a observar? Va a existir un incremento del volumen del corazón, también el tamaño va a incrementar de la arteria pulmonar principal, y va a haber un mayor flujo de la arteria pulmonar, ¿no? Predominantemente produciendo un agrandamiento de la aurícula izquierda, y por lo general la aorta va a estar de un menor tamaño, ¿no? Aquí observamos una imagen tomográfica con una comunicación evidente a nivel del septum interventricular en su porción más superior. En este paciente, como se pueden dar cuenta, el ángulo del corazón no está dirigido hacia el lado izquierdo como debería de ser, sino está dirigido hacia el lado derecho, ¿no? Es un paciente que tiene un situs inversus, ¿no? Un paciente con diagnóstico de síndrome de Down. Normalmente cuando está relacionado también con una trisomía, como es en el caso de un paciente Down, tienen que considerar la posibilidad que pueda tener algún tipo de alteración cardíaca de tipo congénita. Y dentro de ellas la comunicación interventricular es una de ellas, ¿no? Muy aparte de que en este caso se encontró una dirección hacia el lado derecho, como es el diagnóstico de un situs inversus. Este es otro paciente en el cual ya no el defecto es en la parte más proximal del tabique interventricular, sino es en la porción más distal de este tabique, ¿no? Observen que existe un adelgazamiento adyacente del tabique interventricular, ya que el resultado, dice, es parte de un infarto del miocardio, que también puede ocurrir, ¿no? Cuando existen infartos, esa porción del tejido infartado se vuelve tan sensible, tan vulnerable, que puede reaperturar y producir una comunicación no solamente a nivel del miocardio propiamente dicho, sino también a nivel del tabique, como es en este caso.
¿no? En la radiografía anteroposterior, en lo que nosotros podemos considerar, ¿no? Normalmente es también que los vasos periféricos van a ser más pronunciados, ¿no? Va a existir una hipertensión pulmonar de fondo, ¿no? Porque va a dirigir la mayor presión del ventrículo izquierdo hacia el lado derecho y va a haber un incremento de la presión dirigido hacia las arterias pulmonares y por ende también una mayor dirección del contenido de sangre hacia ambos pulmones, ¿no? Otra patología también relativamente importante que ustedes tienen que saber es la coartación de la aorta, ¿no? La coartación de la aorta, que vendría a ser una estenosis de tipo congénita a nivel del trayecto de la aorta, sobre todo a nivel del callado de la aorta, que ocurre con mayor frecuencia justo distal al origen de la arteria subclavia izquierda. Esa es la ubicación más frecuente que ustedes pueden observar una coartación, ¿no? En la radiografía de tórax, con una proyección adecuada, ustedes van a poder observar un signo en el trayecto del borde lateral izquierdo de la aorta, formando el número 3. Cuando se realiza un esofagograma que puede estar en relación al diagnóstico, se utiliza contraste para poder evaluar la dirección interna del esófago, y como la aorta está en trayecto directamente al lado del esófago, va también a simular un número que es como el número 3, ¿no? En la mayoría de los casos. En la tomografía nosotros vamos a observar un estrechamiento, ¿no? A nivel de la aorta posterolateral, justo tal origen del esoclavio izquierdo, que es la ubicación más frecuente, ¿no? Y la angiografía, que vendría a ser el estudio por elección, ¿no? Se va a observar en más detalle a qué nivel se encuentra esta coartación. En la radiografía, como les mencionaba, va a existir una lobulación del borde izquierdo del callado de la aorta, dando la figura de un número 3, ¿no? Observe, dice, la área de estenosis, la arteria subclavia izquierda dilatada y la dilatación postestenótica, que es la flecha más inferior, ¿no? En la radiografía lateral del mismo paciente revela una hendidura a lo largo del istmo aórtico, ¿no? Que es lo que vamos a observar aquí. La hendidura viene a ser a nivel de la flecha, ¿no? No existe la continuidad simétrica del borde de la arteria aorta, como se puede observar hacia la parte más inferior, ¿no? Formando el signo del número 3, ¿no? Aquí vamos a observar a una reconstrucción, ¿no? En 3D por medio de un estudio por tomografía, y observamos de que existe una disminución de la luz a nivel de la aorta descendente, ¿no? Nótese las arterias intercostales que normalmente se evidencian más dilatadas de lo normal, ¿no? Con una colateralización habitual asociado directamente a la coartación, ¿no? El mismo paciente, pero en una imagen tomográfica de estudio angiográfico, ¿no? Con contraste, en el cual se evidencia una estenosis importante, hasta el 80%, en relación a una coartación de la aorta. Ustedes pueden observar sobre la primera fecha la salida de la parte final de la arteria de la subclavia izquierda, ¿no? Y por debajo de esto la estenosis propiamente dicha. Después de la estenosis usualmente existe una dilatación
relativamente marcada y una dilatación de los vasos periféricos, ¿no? En forma de presentación de colaterales, como lo podemos observar en proyección hacia las intercostales, hacia el esternón en la porción más anterior, o en proyección hacia las intercostales en dirección hacia la columna vertebral en la imagen de la flecha negra en la parte más inferior derecha de la imagen, ¿no? Otra patología que sí relativamente es frecuente, que es la aneurisma de la aorta torácica, ¿no? Sí, más o menos si ustedes tienen una frecuencia de ver imágenes radiográficas y poder más o menos distinguir el tamaño de una aorta torácica habitual, ustedes más pueden definir, ¿no? Con una seguridad relativamente importante para poder diagnosticar una aneurisma de aorta, ¿no? En este caso, para este pronunciamiento de la aorta a nivel del botón aórtico del callado de la aorta, existe una dilatación mayor del 50% del diámetro normal. Como ustedes sabrán, el diámetro de la aorta va desde 1.5 hasta 3.5 centímetros, de acuerdo a la ubicación, siendo la primera porción, que es la que nace en el corazón, es la porción de mayor dilatación, que es de 3.5. Pero normalmente el callado de la aorta o el botón aórtico mide 2.5 centímetros en promedio. En la radiografía, ustedes lo que van a observar es que la dilatación predominantemente a nivel del botón de la aorta o del callado de la aorta, ¿no? Con un incremento o de su pronunciación del callado de la aorta en algunas situaciones asociados a una presencia de la esclerosis de la pared de la aorta, ¿no? O una calcificación, ¿no? Cuando se habla de esclerosis, se habla de una calcificación en relación a una aterosclerosis, ¿no? Definitivamente la tomografía es la que le va a definir, porque de manera categórica ahí se va a observar y se va a hacer la medida del diámetro total de la aorta torácica y se va a concluir normalmente si su diámetro ha superado más del 50% del diámetro habitual, se puede definir que esa porción es de una dilatación por aneurisma de la aorta. Por ejemplo, ¿no? Esta es una imagen por radiografía en el cual a nivel de la flecha podemos observar una imagen que seguimos en el trayecto del callado de la aorta, podemos darnos cuenta que es la primera porción, ¿no? De la aorta ascendente, ¿no? Con un pronunciamiento no habitual. De igual forma, a nivel del botón aórtico y del callado de la aorta descendente, también podemos observar que existe un pronunciamiento moderado, ¿no? Esto es en relación a una presentación de un aneurisma de aorta, ¿no? Moderado, que en algunas situaciones podría dejarse pasar, ¿no? Sobre todo si es que no tomamos en cuenta el inicio de la aorta ascendente. Por ejemplo, ¿no? La primera porción de la aorta en la imagen por tomografía, que un corte axial con contraste, como podemos ver en este caso. En la primera flecha superior izquierda existe un mayor incremento del diámetro de la aorta que sale directamente del corazón. Y lo podemos hacer comparación con la aorta descendente, que es la que está en la parte más posterior, ¿no? Que se encuentra en la parte más lateral del cuerpo vertebral, anterior de la costilla, ¿no? En los diámetros básicamente han superado más del 50% en relación a una aneurisma de la aorta. Paralelamente a ello, ha disminuido por compresión
disminuye la luz del tronco de la pulmonar, ¿no? Como lo podemos observar en la parte más inferior correspondiente a la primera porción de la aorta. En la imagen por radiografía y en la imagen por tomografía del mismo paciente, nosotros podemos observar un aparente pronunciamiento de una imagen a este nivel que podemos sospechar que puede ser de la aorta o podemos sospechar que puede ser del parénquima pulmonar, ¿no? Como una imagen parenquimal de una patología, puede ser cavernosa o algo así, ¿no? Pero necesariamente en estas situaciones la tomografía nos ayuda directamente a poder definir que esa imagen es más que la esclerosis o la calcificación de una porción de las paredes de la aorta descendente y va en relación a una dilatación, en relación a un aneurisma, ¿no? Como lo podemos observar en la segunda imagen, que es una imagen por tomografía en corte axial con presencia de contraste, donde se evidencia una dilatación de una porción de la pared de la aorta descendente y paralelamente la presentación de la calcificación, ¿no? Llevándolo a la imagen radiográfica, definitivamente esa calcificación impresionaba ser parte de la continuidad del vaso, de la aorta, pero no podríamos estar 100% seguros para poder definir lo que sí lo es, ¿no? Otra proyección del mismo paciente, donde se evidencia no solamente una sola dilatación, sino se evidencian hasta 2 dilataciones con calcificaciones de las paredes, como se puede observar en este caso, ¿no? En una tomografía, una proyección oblicua, sagital, ¿no? Se observan ya 2 dilataciones, por lo tanto, 2 aneurismas definidos en este mismo paciente. Y por último, la última patología que le voy a mencionar, que es la disección de la aorta, que es una reapertura de la pared del trayecto de la aorta, del callado de la aorta, en el cual da una simulación de 2 luces en su interior, ¿no? Produciendo normalmente una éstasis en el trayecto de la vía de la sangre, produciendo una simulación de 2 proyecciones de callados de aorta, ¿no? Como lo vamos a poder observar en la imagen, ¿no? En las imágenes vamos a ver 2 luces distintas, una falsa y una verdadera, en el cual una va a estar producida directamente por la intimal, que es la que se desprende directamente. La luz falsa es una área de sección transversal más grande, signo del pico lo refieren, y signo de la telaraña, con presencia en algunos casos, con presencia de trombosis, ¿no? La luz verdadera es la continuidad con la porción no seccionada de la aorta y una área de sección transversal más pequeña. En la radiografía nosotros vamos a poder observar un incremento del tamaño de la aorta, ¿no? El mediastino va a estar totalmente ensanchado, ¿no? Y lo vamos a observar tanto en radiografía como en tomografía. La tomografía es la que nos va a descartar totalmente. Básicamente pueden encontrarse 2 densidades cuando se aplican el contraste, ¿no? Inclusive dentro de la luz falsa podemos encontrar una imagen trombótica que puede ocupar prácticamente toda la luz de la luz falsa, ¿no? De la disección aórtica. Aquí podemos observar en una reconstrucción en 3D, una imagen por tomografía, un corte axial, visto en la primera imagen del lado derecho, a nivel del tórax, como se puede observar a nivel del corazón, ¿no? Es la porción descendente del callado de la aorta, y en la segunda imagen derecha, ¿no? La imagen inferior derecha, se puede observar la luz verdadera y la luz falsa, ubicado a nivel de la aorta abdominal. Así que la aorta puede tener, la disección de la aorta puede tener una gran longitud, ¿no? Con su mayor riesgo, como se describe, ¿no? Y observar, como es en el caso, por medio de la aplicación de contraste, una densidad
diferente, ¿no? Con una imagen lineal en su interior, sugestivo, pues, de la luz falsa y la luz verdadera, como lo podemos observar. Aquí podemos observar nuevamente, tanto en la aorta ascendente como en la aorta descendente del callado de la aorta, la presentación de una imagen lineal hipodensa, ¿no? Que se encuentra a nivel de la luz de la aorta abdominal, sugestivos pues de una coartación de la aorta, ¿no? ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Doctor, No, disculpe, doctor. respecto a las líneas de Kerkling, Carlos. quería saber si es que hay alguna patología específica, por ejemplo, si tal patología específica tiene solamente líneas A o tal patología tiene de repente más presencia de las líneas B, o no influiría en nada en que se presenten ambas líneas a la vez. Se pueden presentar todas las líneas, la A, la B, la C y la D, y en la misma patología como es el edema agudo de pulmón, ¿no? Cardiogénico usualmente. Como que se pueden presentar solamente una de las líneas, ¿no? La más representativa y la más frecuente visible usualmente las líneas A y las B, ¿no? En las que les mencioné con mayor énfasis. Pero pueden presentarse todas las líneas en la misma patología sin ningún problema. Gracias, doctor. ¿Alguna duda más, doctores? ¿Ninguna duda? Listo. Esta presentación les voy a enviar a los delegados y más tardecito también les voy a enviar los temas de exposición para este miércoles. ¿Sí? Va a ser el día miércoles a las 5 de la tarde. Y les corresponde en este caso para que lo realicen ustedes. No sé si es que estarán de acuerdo en hacer tema o hacer caso clínico, ¿no? Dependiendo de la facilidad de parte de ustedes para poder realizarlo. Creo que tema o Tema, no sé, doctor. depende de mi compañía. Ya listo, no hay ningún problema. Les envío entonces lo que corresponde a la exposición del miércoles. Quedamos con temas. Si encuentro algún caso clínico para poder sumarlo a su exposición, lo voy a hacer presente. Ok, doctor, gracias. Doctor. Listo, Gracias, chicos. doctor. Un gusto saludarlos. Espero que se Gracias, encuentren doctor. bien Gracias, y doctor. les envío el archivo.